La marca es peor todavía. La marca es peor, sí, muy dura. Sí, pero ayer fueron 45 kilómetros, pero matador. Mucho monte. Pero bueno, Buen día, el resto, ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿todo bien? Esperamos 2 o 3 minutos que se conecte alguno más y comenzamos. Dale. Dale, cuál. Bueno, ¿quién está? Alejandra, Karina, Carolina, César, Francisco, ¿volviste, Francisco? Ignacio y Grisel. Karina, ¿cómo se llama tu compañera Karina? Nancy, ¿se conecta? ¿Me escuchan ustedes? ¿Alguno que me conteste? sí, ahí en el grupo Sí, se Nancy escucha. puso buen día. Espera que... Ah, en el... Bueno, vamos a comenzar una aclaración antes. Una aclaración antes. Vieron que yo el otro día les dije que el tema que íbamos a ver hoy era sistemas de pastoreo y planificación forrajera. Pero estaba mirando que previo a ese tema, me quedó el tema de implantación de pasturas. Claro. Así que hoy vamos a ver implantación de pasturas, que sí va a entrar en el examen del lunes que viene, y vamos a dejar manejo de pastoreo y planificación forrajera para darla después del examen, y obviamente que no va ese tema de pastoreo y planificación forrajera no va a entrar en el examen del lunes que viene. Sí va a entrar hasta el tema de hoy, que es implantación de pasturas. ¿Está claro eso? Sí, Buenísimo. Bien. Yo, si no les molesta, voy a desconectar la cámara para que no me consuma internet. Desconecto la cámara y voy a empezar a grabar, que eso es importante. Ahí ya se está grabando. Para el que no pueda asistir hoy a la mañana, como Walter, porque estaba trabajando, que pueda escuchar la clase. Voy a compartir. Esperen que no, hace bastante que no uso el Bluetooth. ¿Cómo era para compartir? A ver. Juan, ¿esto después vos lo subís hoy? Ya está disponible hace un ratito, mientras me preparaba el mate, ya está disponible en Pedco esta clase de hoy de implantación de pastura. Y la del viernes, la que vimos el viernes. Está todo dentro de evaluación de pastura, digamos. Exactamente. Ya está todo. Ya pueden bajarlo de la plataforma. Gracias. Bueno. ¿Ahí están viendo el PPT? Se está cargando. Sí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? You are now unmuted. You are now Sí. muted. Bueno, perfecto. Yo no veo, si alguno me escribe en el chat, no veo, así que
porque tengo pantalla completa, así que yo voy presentándoles el tema y cualquier duda o consulta, prendan el micrófono, me paran y lo discutimos, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es implantación de pasturas. Vimos y reconocimos todas las especies forrajeras, leguminosas y gramíneas. Vimos las partes morfológicas de cada una de las especies. Vimos la ecofisiología de las plantas forrajeras y su relación con el medio ambiente. Conocimos cuáles son los factores ambientales que inciden en el crecimiento y en el desarrollo de las pasturas. Y la idea hoy es ver los principales factores que determinan una buena implantación de las pasturas templadas que predominan en la región, tanto leguminosas como gramíneas. Esa foto tan espectacular que les estoy mostrando no es acá en la zona, es un campo de la provincia de Buenos Aires, pero es tan linda la foto por cómo está implantado el cultivo y por lo homogéneo que está, que me gustó para portada. Así que, como para entender un poco cuál es el tema de hoy, la implantación de pastura comprende estas 3 etapas. Desde la siembra, la germinación, la emergencia de la especie y el establecimiento. ¿Cuándo se considera el establecimiento, digamos? ¿Cuándo una pastura se considera implantada o establecida? Bueno, en el caso de las gramíneas, cuando empieza a macollar, y en el caso de las leguminosas, cuando tiene más de 3 o 4 hojas verdaderas, 3 o 4 hojas verdaderas trifoliadas. Ese es el momento que se considera una pastura implantada. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco esta etapa: siembra, germinación, emergencia y establecimiento. Y como para que ustedes sitúen cuál es el escenario de implantación de las pasturas, en ese escenario, esa plantita, esa semilla que ustedes van a poner en el suelo, que va a germinar y que se va a implantar, está rodeada por todos estos factores. Los factores edáficos, como son los nutrientes, el aporte de agua, el aporte del rizobium para la fijación simbiótica de nitrógeno, los factores ambientales como aire, radiación, temperatura. A eso le sumamos el factor antrópico, que es el factor del manejo del hombre, y una vez implantada la pastura, interviene la interacción planta-animal, que es lo que vimos el viernes. Entonces, la primera definición que uno tiene para conocer, ¿a qué llamamos un suelo para la siembra de pasturas templadas? Entonces, para lograr pasturas que produzcan en cantidad y calidad, y que además tengan una longevidad, es decir, una persistencia acorde al tipo de especie que nosotros vamos a sembrar, la primera decisión que uno tiene que tomar es elegir con criterio el tipo de suelo. En función de eso podemos seleccionar las especies y cultivares que mejor se adapten a ese nicho, a ese suelo. Entonces ahí surge el otro concepto importante, que tiene que ver con aptitud del suelo, con P, no con C, aptitud del suelo, que es el conjunto de cualidades o parámetros físicos, químicos y biológicos de un suelo que lo hacen accesible y disponible para el crecimiento y el desarrollo de las pasturas. Eso es la aptitud del suelo. Es el conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan un determinado suelo. ¿Y cuáles son un poco esos parámetros? Bueno, lo primero que uno puede mirar son los parámetros físicos, como los que ustedes ven en la foto. El tipo de textura y la profundidad del suelo que nosotros tenemos, si es franco arenoso, arcilloso, limo arcilloso, las diferentes combinaciones de texturas. Recuerden ustedes que los 3 tipos de fracciones inorgánicas
del suelo son arena, limo y arcilla. Depende de esa combinación, es el tipo de textura. Otro de los parámetros físicos es la estructura, que es la disposición o la forma de los agregados del suelo, es decir, cómo están esas partículas del suelo, cómo se agregan y la forma que toman. Y eso depende de la textura. Puede haber estructuras granulares o migajosas, puede haber estructuras en bloques, puede haber prismáticas o columnares, y pueden haber laminares, estructuras laminares. Otro tipo de parámetro que uno puede conocer o ver o analizar en los suelos que se van a utilizar para la siembra de pastura es la presencia de, esperen que voy a poner puntero láser, es la presencia de sales, como ustedes ven acá en la foto, sales blancas o salitre blanco, que está en superficie, que visualmente uno puede apreciar que donde está todo ese salitral blanco, las especies vegetales, ya sean malezas o especies de pastura, no crecen, no hay desarrollo, es un peladal blanco. Ahí vemos el tipo de textura gruesa, textura franca y suelo pesado, arcilloso o limo arcilloso. Y a su vez, este tipo de textura me determinan la porosidad que yo voy a tener en el suelo. Suelos arenosos o más livianos, voy a tener mayor cantidad de poros, de macroporos, y en suelos de textura fina, más tirando a limo arcillosos o arcillosos, voy a tener suelos con mucha cantidad de microporos. Esa porosidad o esa caracterización de poros en el suelo me determinan cómo va a ser la dinámica del agua en el suelo, el tipo de infiltración y cómo va a ser esa infiltración del suelo. En suelos arenosos, esa infiltración tiende a ser más profunda, el agua se pierde entre los diferentes horizontes del suelo. En suelos pesados hay como un hongo, digamos, una figura de hongo que permanece, digamos, los primeros 30, 40, 50 centímetros, no se profundiza, no se lixivicia el agua a profundidades. Y en suelos arcillosos bien pesados, esta infiltración es más bien superficial. Cuando digo superficial, obviamente que no hablo de 10, 15 centímetros, sino 20, 30 centímetros. Para ubicarnos nosotros geográficamente, nosotros estamos en los valles de la Nor Patagonia, y cuando uno mira un poquito cómo se conformaron estos valles originariamente, son suelos aluvionales, y por el movimiento de suelo que hubo en su origen, la mayoría de los valles de la Nor Patagonia, cuando hablo de valles de la Nor Patagonia, no solamente miren el valle inferior, sino también miren el valle de Conesa, el valle medio y el Alto Valle. Son suelos que se presentan en forma de mosaico intrincado, de textura heterogénea, de características muy heterogéneas y manchoñados. En una misma chacra de 20 o 30 hectáreas ustedes tienen diferentes tipos de suelos. Pueden tener lotes con una aptitud de clase B o A, y rápidamente a 200 metros tener otro lote con problemas de salinidad o con problemas de sodio o con cambio en la textura del suelo. Eso es muy común en los valles. Son suelos heterogéneos, manchoñados, con contenido muy variable de nutrientes y con presencia de sales sódicas y de salitre blanco en muchas de las chacras que nosotros tenemos en los valles de la Nor Patagonia. Entonces, cuando uno
Cuando uno planifica la siembra de pasturas, en estos ambientes rápidamente tiene que tener en cuenta este tipo de ambientes o de microambientes en poca superficie. Esta es una foto muy linda. Yo siempre la muestro porque esta es una foto aérea. Esta es una foto aérea de acá del Valle Inferior. Y si ustedes se suben hoy a un avión y sacan este tipo de fotos como esta, se van a encontrar con esto, con suelos de baja aptitud, como los que están viendo ahí, con presencia de sales, se ven claramente, con suelos de aptitud media. Si ustedes miran toda esta franja de acá, que yo les estoy marcando, ese color verde de la vegetación te indica el tipo de suelo. Si ustedes miran esta parte de acá, hay manchones negros. Es probable que haya algunos problemas de sodicidad en esta parte de suelos. Y si ustedes miran el color de la vegetación, ya te indica que es un suelo mucho más pobre que el que está en la parte superior. Y después, si uno mira la parte superior derecha, tenemos estos tipos de suelos de aptitud de clase A o B. Es decir, sin limitantes de nutrientes, sin problemas de sales y claramente mucho más homogéneo en cuanto a la vegetación. Si ustedes siguen mirando acá esta foto aérea, acá hay como una lengua de salinidad. Esta foto, acá arriba, lo que yo les estoy marcando acá, parece blanco, pero en realidad es un suelo encharcado, con agua en la superficie. Hay que ver, habría que ver si ese ambiente está encharcado porque se está regando o porque se regó y cuesta bajar el agua, y si cuesta que la infiltración de ese suelo sea adecuada, es posible que tenga sales de sodio que impidan una normal infiltración. Pero esta es una imagen típica de las chacras de los valles de la Patagonia. Ustedes se van a encontrar con este tipo de ambiente. No todo es color de oro, digamos. Cuando ustedes tengan que planificar la siembra en una chacra de tan solo 20 hectáreas, algo bastante chico, se pueden encontrar con esta heterogeneidad de suelo. Y la primera decisión que ustedes tienen que tomar es si siembran la misma especie en todo ese ambiente o hacen una planificación de siembra y especies por ambiente. Acá les puse, este también es de baja. ¿Y por qué es importante el tema de la elección del suelo y de la preparación del suelo? Y básicamente, esta foto que yo les estoy mostrando acá a la izquierda es una semilla de una leguminosa y la semilla de una gramínea. Ustedes ya hicieron reconocimiento de estas especies, conocen cuánto pesa 1000 semillas de alfalfa, 1000 semillas de festuca. El tamaño de las semillas de las especies forrajeras es muy chiquito, es ínfimo, ¿sí? Entonces, colocar estas semillas con este tamaño en esta foto de este suelo todo cascotudo, lleno de materia orgánica en descomposición, es un asesinato a mano armada con este tipo de semilla. Es decir, es una picardía con el costo que tiene la semilla, poner esta semilla, depositar esta semilla en este tipo de ambiente como que ustedes ven en la foto. Esta es una foto que te muestra esa semillita de alfalfa y de gramínea, cómo nace, cómo germina y cómo emerge de la superficie en los primeros días después de la siembra. Ahí ven la foto de los cotiledones de alfalfa y ven la foto de la primera hoja de una gramínea. Imagínense esta plantulita en la foto anterior que yo les mostraba. Un suelo todo cascotudo, lleno de
de material orgánico en descomposición, sin incorporar. Es imposible que pueda establecerse. Esta es una foto más de cerca. Esto es un suelo que no está preparado para la siembra de estas especies. Esta es otra foto que, si bien mejora, todavía tampoco está preparado. Ustedes ven mucho cascote y ven mucha mata de la especie vegetal que estaba implantada, sin romper, sin descomponer. Es un suelo muy cascotudo. En este tipo de suelo es muy difícil que la semilla quede en contacto con el suelo. Es muy difícil regar. Es un suelo que todavía no está preparado para poder sembrar. Ahí vemos una foto más de cerca. Ahí vemos otro tipo de ambiente. Es un suelo que tiene poca cobertura, es decir, poco material en descomposición, pero es un suelo que todavía tiene cascotes de 20, 15 centímetros. Y este es otro tipo de suelo. Este es un suelo mucho más refinado, sin cascotes, sin brosa arriba que moleste la siembra. Y este es un esquema, y tómenlo como esto, como un esquema representativo, no es una regla. Este es un esquema que en muchos ambientes de los valles, cuando uno planifica la siembra en marzo, cuando tiene que romper una pastura, este es un esquema que representa cuánto tiempo antes, en promedio, uno puede o debería empezar a comenzar a trabajar ese suelo. Este es un esquema que representa que en diciembre uno podría empezar a trabajar con una o dos pasadas de rastra, de acuerdo al cultivo antecesor que venga. Atrás de esas pasadas de rastra, una o dos pasadas de cincel, de acuerdo a cuán apretado esté el suelo. Luego otra pasada de rastra, fin de enero, principio de febrero. Y ya mediados de febrero uno podría pensar, mediados de febrero, principios de marzo, podría pensar en una nivelación o con cuadrante, con láser, para una siembra en marzo. Es decir, en promedio, y esto es un esquema tentativo, cuando uno planifica la siembra en marzo, debe pensar, empezar a trabajar el suelo al menos 3 meses de anticipación. Y esto obviamente que depende del cultivo el cultivo antecesor que uno venga. No es lo mismo dar vuelta un agropiro de 10 años, todo encañado, con las matas que tenga, que dar vuelta una pastura de avena. Juan, y la rastreada la haces cruzada, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y la de cincel, si la haces dos, las haces las dos para el mismo lado o también en cruz? No, lo que se suele hacer generalmente es la primera pasada de cincel, la primera en sentido de riego. Y la segunda, o la cruzás en forma reticular, o bien la haces en 45 grados. La cruzás en 45 grados. Pero lo que no podés hacer es volverla a hacer en el mismo sentido que hiciste la primera. Perfecto. ¿Se entiende? Estos son diferentes fotos que muestran un suelo preparado para la siembra. Diferentes imágenes que muestran. Miren acá la plantulita de gramínea, cómo están haciendo en este suelo bien apretado. Y algunos de los factores que hay que tener en cuenta en el momento de implantación tiene que ver
en realidad en el momento de germinación de la semilla, tiene que ver con la humedad y la temperatura. La humedad del suelo y la temperatura ambiente. Y si uno mira los registros de precipitaciones y temperatura en nuestra región a lo largo del año, nos encontramos con esta curva. Nos encontramos con esta curva. La línea roja es la temperatura media mensual de cada mes, y la línea verde son las precipitaciones de cada mes. Y lo que nos encontramos es que, obviamente, a partir de enero hacia la entrada del otoño, las temperaturas empiezan a disminuir. Y las precipitaciones en nuestra región también. La mayoría de las especies forrajeras tienen temperaturas óptimas de crecimiento, pero, no obstante, pueden germinar en un rango de temperatura que va entre 5 y 35. En ese rango de temperatura, entre 5 y 35, las especies forrajeras de gramíneas y leguminosas pueden germinar. No obstante eso, tienen temperaturas óptimas. No es lo mismo el tiempo de germinación en un suelo con 7 grados de temperatura que con 15 grados. Entonces, el óptimo de las especies forrajeras ronda entre 18, 19 a 24, 25 grados de temperatura en el suelo. Perdón, en el aire, perdón, en el aire. Y esto es una curva que muestra la temperatura media del aire en la zona de Viedma. Si ustedes miran acá, enero, febrero, marzo, entre marzo y abril, vamos a poner acá, estamos en el orden de los 15, 17 grados, en nuestra zona, acá en Viedma. Si nos vamos a Valle Medio, que es una zona más continental, digamos que estamos más alejados del mar, seguramente esta curva es un poco más aplanada, más achatada. Es decir, si acá estamos con 15, 16 grados en marzo-abril, seguramente en una zona de Valle Medio podemos llegar a tener 2 o 3 grados menos. Y básicamente eso se debe a que es un área que es mucho más continental. Nosotros tenemos acá en la zona de Viedma una influencia muy cercana por el mar y por el río. Si uno mira el otro momento de la siembra, que es la primavera, salida del invierno, inicio de la primavera, cuando tenemos nuevamente 15 grados. Y estamos acá, mediados de octubre. 15, 17 grados tenemos a partir de 10, 15 de octubre. Esas son como las dos fechas, otoño y primavera, las dos fechas donde hay condiciones, al menos de temperatura, ideales para la siembra de pasturas. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cómo crecen las pasturas? Es decir, ¿cuáles son los factores que determinan el crecimiento y el desarrollo de la pastura? Y en esto quiero ser súper claro, y ya se los he dicho muchas veces, las plantas no censan días. Las plantas no censan días, no crecen acumulando días. Las plantas crecen censando y acumulando temperatura, grados de temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira la temperatura media mensual en nuestra región, acá en la zona de Valle Inferior, a lo largo del año, esta es la curva, esta curva celeste es la temperatura media mensual de todo el año en nuestra región. Acá en enero tenemos una temperatura media de 21, 22, en febrero estamos entre 20 y 21, ya marzo la temperatura media mensual estamos alrededor de 18, y si miramos en pleno julio, julio, estamos entre 7 y 8 grados de temperatura media. Ese es un factor que nosotros no manejamos, no podemos controlar. Entonces, a esa curva de temperatura media mensual que nosotros tenemos en nuestra región, yo en este gráfico
les dibujé la temperatura de base, esta línea lila o violeta, es la temperatura de base por la cual las pasturas cesan el crecimiento, es decir, no tienen crecimiento. La mayoría de las especies perennes, leguminosas y gramíneas templadas que nosotros utilizamos, por debajo de 5 grados de temperatura ambiente, dejan de crecer. Y vamos al otro extremo. Vamos al otro extremo. Acá en 20 grados es la temperatura óptima de crecimiento. Esta línea punteada verde de 20 grados es la temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de las especies de gramíneas y leguminosas. Entonces tenemos una temperatura mínima de base por la cual no crece, una temperatura óptima que está entre 19 y 20 grados, y esta línea que está punteada en rojo, está en 10 grados, es la temperatura por la cual, por arriba de 10 grados, las especies perennes empiezan a tener activo crecimiento. Explico un poquito esto. Por debajo de 5, las especies perennes dejan de crecer. No obstante, entre 5 y 10, entre una temperatura de 5 y 10, las tasas de crecimiento de las pasturas son mínimas. Por arriba de 10 empieza a considerarse una tasa de crecimiento activa. ¿Y cuál es su óptimo? Su óptimo es alrededor de 19 o 20 grados. Por eso es que la mayoría de las especies en primavera, noviembre, diciembre, enero y febrero, que son las épocas de temperaturas medias entre 18 y 22 grados, más el aporte de agua, son los momentos del año de mayor crecimiento de las pasturas. ¿Está claro eso? ¿Escuchan? Sí, se escucha, profe. Bien. Este gráfico que ustedes ven acá abajo, esto es temperatura. Es algo que nosotros no manejamos. Es decir, está fuera del manejo del hombre. Y acá abajo, el otro factor que es la humedad. Este gráfico lo que te muestra, en las columnas celestes, son las precipitaciones históricas de nuestra región. Precipitaciones históricas promedio mensual de nuestra región. ¿Quién me dice cuánto llueve en promedio histórico de nuestra región? 300. ¿Cuánto es la precipitación promedio histórica de la zona de Adolfo Alsina acá? Era algo de 4, entre 400 y 450. 408. 408. La chica de San Antonio, ¿cuánto es en San Antonio? 800 milímetros en San Antonio, ¿puede ser? Ah, no tiene micrófono. Karina no tiene micrófono. La zona de San Antonio. Profe, Nancy dijo 150 y 200. Entre 150 y 200. Sí, un poquito más. Un poquito más. La zona de Valcheta está entre 2 y 230. La zona de San Antonio está alrededor de 250 milímetros, 280, más o menos por ahí. Y este gráfico lo que muestra, la columna celeste, es la precipitación nuestra de acá, y la columna rojo lo que te muestra es el déficit. Es el déficit de agua que vos tenés mensualmente. Es decir, vos tenés en enero una lluvia de promedio histórico de 30 milímetros. Sin embargo,
la evapotranspiración, que es la sumatoria entre la transpiración y la evaporación del suelo, tenés un déficit negativo de casi 100 milímetros en enero. ¿Sí? Es decir, eso es entre... Este déficit se logra a partir de la precipitación de la zona relacionado con la evapotranspiración de un cultivo en nuestra zona. Obviamente, la mayoría de los meses del año, excepto acá en el invierno, que es mucho menor, nosotros tenemos un déficit de agua. ¿Cómo lo cubrimos a eso? Con el riego. Nosotros podemos manejar la humedad del suelo a partir del riego en los valles. Y vuelvo a esto, esta imagen que está acá abajo, la imagen inferior izquierda, es una imagen, un gráfico de una gramínea implantándose o estableciéndose. Hoja, primera hoja simple, segunda hoja simple, tercera y cuarta hoja simple. Y acá, al lado, en la parte inferior derecha, es el establecimiento de una leguminosa. Terminación, cotiledón, primera hoja simple, primera hoja verdadera, dos hojas verdaderas, 3 y 4 y 5 hojas verdaderas. Esa es la implantación de una pastura. Hasta acá uno consideraría, hasta esta imagen de acá, consideraría una pastura implantada, y acá, a partir de 3 o 4 hojas verdaderas, consideraría una leguminosa implantada. Ahora, ¿cómo se logra eso, digamos? Y lo primero que ustedes tienen que conocer es que, o recordar, es que las plantas sensan grados de temperatura. Cuando acumulan una cierta cantidad de grados días, las plantas van pasando sus estados fenológicos. ¿Se acuerdan que yo les decía el otro día que cada hoja en una gramínea se produce cuando acumula entre 200 y 220 grados días? Cuando la planta acumula 500, 550 grados días, que está entre 2 hojas y 2 hojas y media, la tasa de senescencia comienza a ser mayor que la tasa de aparición del tejido. Ese es el concepto. Ahora, cuando uno lo lleva, eso es cuando una pastura ya está implantada. Ahora, cuando uno lo lleva a la implantación de las pasturas, una pastura para considerarse implantada, es decir, estar acá entre 3 y 4 hojas, o en esta gramínea, necesita acumular entre 800 y 900 grados días. Entre 800, 900 y 1000 grados días. Eso necesita acumular, ya sea sembrándola en primavera o sembrándola en otoño. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo hice este ejercicio. Ustedes ya tienen que necesita acumular entre 800 y 1000 grados días. Una pastura desde la siembra hasta que se considere implantada. 3 o 4 hojas verdaderas, en gramínea y leguminosa. Entonces, yo hice este ejercicio. Enero hasta diciembre. Acá, estos números que ustedes ven acá, 524, 446, 387, es la sumatoria térmica mensual, restándole la temperatura de base, 5 grados. Es decir, la temperatura media de hoy fue 15 grados, menos 5, que es la temperatura de base, son 10. Y así voy sumando día a día, y en enero a mí me da 524, en febrero me da 446, y en marzo me da 387, y así sucesivamente. Entonces, el primer ejercicio que hice fue, si yo siembro mediados de febrero, es decir, después del 15 de febrero, y tengo en cuenta la temperatura media mensual histórica para nuestra región, mediados de mayo, es decir, 3 meses después, yo logro acumular estos 800 a 1000 grados días. Parto a mitad de febrero hasta mediados de mayo. Cuando uno suma esto,
Cuando uno suma esto, lográs en 3 meses, fin de mayo, es decir, cuando recién están por empezar las heladas fuertes en nuestra región, acumular 800.000 días. Y logro esta implantación como en la foto que yo les estoy mostrando acá atrás. Hasta ahí, perfecto, ningún problema. Porque entro a pleno invierno con las bajas temperaturas, con aumento del número de heladas, ya ingreso con una pastura ya implantada, ya con cuerpo, con desarrollo, con una raíz, en algunos casos, de 10-15 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si me atrasé en la preparación de la siembra? 15 días. Me cayó una lluvia, el contratista no vino, o yo tomé mucho mate y me atrasé en salir a trabajar el suelo, y en vez de sembrar el 15 de febrero, empecé a sembrar la primera semana de marzo. Cuando ocurre eso, 15 días de atraso en la siembra, me llevan a mediados de julio, para acumular estos 800 a 1000 grados días y lograr una pastura implantada. Es decir, 15 días en el atraso de la siembra me llevan a 50 días para lograr que una pastura esté virtualmente implantada. Es decir, tener una alfalfa, 3 o 4 hojas verdaderas y una leguminosa entre 3 y 4 hojas verdaderas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, en mayo. Sí, profe. ¿Qué pasa? Obviamente, estos 50 días que están acá no son gratis. Acá en junio, julio y agosto son los días de mayor número de heladas en nuestra región. ¿Sí? ¿Qué pasa si siembro en primavera? Si la elección mía es sembrar en primavera. Bueno, ¿qué pasa si siembro los primeros días de septiembre? Si yo siembro los primeros días de septiembre, voy a acumular, a llegar a 800.000 grados, mediados o fines de noviembre. ¿Sí? En noviembre yo tendría una pastura ya implantada, cuando empiezan las temperaturas altas, porque esa es la otra también. Digamos, en la siembra de otoño, vos corres con las bajas temperaturas o heladas, y en primavera vos corres con las altas temperaturas y focos de calor que suele haber en noviembre, diciembre, incluso con días con viento y mucha temperatura, un soplete. ¿Qué pasa si siembro en octubre? Esto es sembrando los primeros días de septiembre. Esto es Oh, ¿qué pasó? Ahí volvió. Hola, ¿me escuchan? You are now unmuted. Sí, se cortó, profe. Sí, profe. You are now muted. Bien, me di cuenta porque William me estaba llamando, así que... Bien, William. Si no iba a pasar lo mismo que el año pasado. Claro, exactamente. Bien, ¿ahí me están escuchando todos? Sí, se escucha. Sí, profe.
Ahí ven el PPT. No, You are now unmuted. no, se está cargando, profe. You are now muted. Se ve que está medio lerdo internet. Mm. Esperen un poquito, a ver. Por el mix, no, profe. No me deja compartir, che. Hasta las manos. Me parece que el que está andando mal es el Pedco, profe. Puede ser que la plataforma esté mal, ¿no? Sí, porque estaba andando mal todo, o sea, hace un Sí, tiempo. no me deja compartir el PPT. No vamos a perder tiempo. Yo armo un Meet y se los paso por el grupo. Y nos vamos a Meet. ¿Te You are parece? now unmuted. Bueno, profe, Bueno, igual yo todavía estoy grabando. Cualquier cosa le pasa. Bien. You are now muted. Ahí estoy, ya estoy compartiendo en el grupo el link. Hecho. Me salgo de acá y nos conectamos por Meet. You are now unmuted. Bueno, You are now muted. plataforma no sirve. La última vez. TDW. A ver ahí. Ahora sí. Creo que estamos todos, ¿no? Ahí se conecta César. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí, se ve. sí, sí. Bien. Ajá. ¿Cómo hago esto? A ver. Bien. A ver, alguien me pidió entrar ahí. Oh, Ahí está. Bien, lo que le decía que este es un trabajo que hicimos hace un par de años que muestra la importancia de la fecha de siembra en la producción de forraje, en este caso de verdeos invernales. Este es un trabajo que hicimos donde sembramos, esperen que voy a poner el puntero láser. Sembramos 16 de febrero,
5 de marzo, 23 de marzo y 9 de abril. Y lo que encontramos en este trabajo es que la producción total de forraje entre la primera fecha de febrero y la de los primeros días de marzo no hay diferencia. Ahora, cuando nos vamos a fin de marzo, la producción de forraje disminuye entre un 20 y un 27%. Y cuando esa siembra de verdeos ya se realiza la primera semana de abril, la producción total de forraje disminuye entre un 50 y un 60%. Esos son datos para acá, para nuestra región. Esto lo que muestra es la importancia de sembrar en fechas óptimas, más que nada, un cultivo invernal como son los verdeos de invierno. Esto es lo que ocurre en este mismo trabajo, lo que además de mirar la producción total de forraje, también miramos la distribución de ese forraje. Es decir, no solamente miramos cuánto produce en el año, sino cómo lo distribuye, cómo lo ofrece en las diferentes estaciones del año. Y con la primera fecha, la de 16 de febrero, nos encontramos que casi el 65% del forraje lo ofrece en el otoño, un 11% en invierno y un 25% en primavera. Con la segunda fecha de siembra, que es los primeros días de marzo, ya distribuye un poco más equitativamente la oferta de forraje. Tenés un 46% en otoño y un 36% en invierno. Con la fecha de fines de marzo, mucho más equitativa, tenés 27% en otoño y un 42% en invierno. Y el invierno es importante porque es la época de menor oferta de forraje. Pero ¿qué pasa con esta fecha? Perdés esta producción de forraje total. Es decir, te lo distribuye bastante bien, pero en este caso perdés 50 a 57 kilos de materia seca por hectárea por día por cada día de atraso en la siembra. Entonces, la conclusión de esto es que la segunda fecha de siembra, que son los primeros días de marzo, es la fecha óptima de forraje, porque es la que distribuye equitativamente bastante bien el forraje entre otoño y invierno y no pierde producción total respecto a la primera. Este porcentaje de forraje en primavera es importante, pero no es el que más nos interesa, porque en primavera tenemos otra oferta de forraje, digamos, las temperaturas están en crecimiento y hay otra disponibilidad de pasto. En cambio, en otoño e invierno es crítico. Esto lo paso rápido. Esto es lo que, si uno se queda con la segunda fecha de siembra, recuerden la segunda fecha de siembra, que era los primeros días de marzo, y mira cada una de las especies, cebada, centeno, avena, triticale y regras, nos encontramos que en otoño la que mejor se expresa es la cebada, es la más precoz. Y en invierno, salida del invierno, más precisamente fin de agosto, septiembre, el regras es el que mejor se expresa. Pero en otoño, la cebada es la más precoz, sembrándola los primeros días de marzo. ¿Qué pasa si nos atrasamos? Es decir, si vamos a la fecha de abril. Ya la cebada no tiene el mismo comportamiento y la avena pareciera ser, la columna amarilla, la avena pareciera ser la especie que mejor se comporta cuando nos atrasamos en la fecha de siembra. Es la que mejor distribuye el forraje entre el otoño y el invierno. Miren este otro trabajo que se hizo con verdeos de invierno, pero con destino a silaje, no pastoreo, sino silaje. Sembramos el 1 de abril, 1 de mayo, 1 de junio, 1 de julio y 1 de agosto. Lo que encontramos es que entre el 1 de abril y el 1 de junio no hay diferencia en la producción de forraje. Mientras que cuando nos vamos después de esta fecha, las siembras de julio y agosto, la producción de forraje disminuye entre un 24 y un 45%.
Esto es cuando los verdeos de invierno son destinados a silaje. ¿Qué ocurre con los verdeos de verano? Por ejemplo, mi hijo. Esto es una foto de mi hijo que el otro día les mostré. Acá hay una incidencia notable de la fecha de siembra. Miren, esto es mijo, un verdeo de verano, sembrado el 20 de octubre, sembrado el 10 de noviembre, es decir, 20 días después, sembrado el 30 de noviembre y sembrado el 20 de diciembre. 4 fechas de siembra. Miren la producción de forraje en cada una de las fechas. Octubre, 20 de octubre y 10 de noviembre pareciera ser la fecha óptima para la siembra de verdeos de verano. Cuando nos vamos a fin de noviembre, es decir, la última semana de noviembre, la producción de forraje de ese verdeo ya disminuye 400%. Es decir, un verdeo de verano que acá te produce 8 toneladas, en fechas tardías de siembra, última semana de noviembre, primeros 15, 20 días de diciembre, te produce 2 o 3 toneladas. Eso es efecto de la fecha de siembra sobre la producción de forraje de diferentes especies. Otro aspecto importante para considerar en la implantación de pasturas tiene que ver con la densidad de siembra. Y este gráfico lo que te muestra es una curva de tipo sigmoidal. ¿Se acuerdan que yo el otro día les hablaba de la ley de los rendimientos decrecientes? Y es esta curva. Y en la densidad de siembra de las pasturas se expresa claramente. Y la ley de los rendimientos decrecientes lo que te dice es lo siguiente. Si a un factor fijo vos le agregás cada vez más factor variable, la respuesta de ese factor variable es que tiene una tasa creciente, luego tiene una tasa decreciente y llega a un punto máximo, y si cada vez le agregás más, empieza a decrecer. Es decir, la densidad de siembra de una pastura de alfalfa, vamos a suponer, o de cualquier otra especie, llega a un punto en que si vos le seguís agregando más semilla, no va a producir más. Inclusive puede tener retornos negativos, ¿sí? Competencia intraespecífica y obviamente a mayor cantidad de semilla incluso puede haber menor producción. Y eso es lo que te muestra esta curva. Es decir, vos podés sembrar 2 kilos y estar en este punto de la curva. Podés sembrar 8 kilos y estar en esta parte de la curva. Ahí tenés respuestas crecientes, es decir, le agregás cada vez más densidad y obtenés más producción. Ahora, si de 8 kilos te pasás a 12, estás quizás acá en esta parte de la curva. Seguís aumentando la producción, pero a tasas decrecientes. Ahora, hay un punto en que si vos le agregás cada vez más semillas, vamos a suponer 30 kilos, llega a su máximo potencial y a partir de ahí los rendimientos pueden llegar a ser negativos. Eso es lo que te muestra esta curva. Lo mismo ocurre con la fertilización. Es decir, si vos agregás cada vez más fertilizante, la producción aumenta, pero hay un punto en que se hace máximo y quizás esos retornos empiezan a ser negativos. Este es un ensayo que hicimos hace varios años con Raúl Barbarosa, donde evaluamos 10, 15, 20 y 25 kilos de semilla de alfalfa por hectárea. Los 10 kilos de semilla equivalían a 500 semillas por metro cuadrado. Los 15 kilos equivalen a 750, los 20 equivalían a 1000 y los 25 kilos de semilla por alfalfa equivalen a 1250 semillas por metro cuadrado. Eso lo evaluamos en 3 alfalfa de grupo 8-9 y 3 alfalfa de grupo 6-7. Entonces, este era el ensayito que ustedes están viendo en las fotos. Este era el ensayo. Lo hicimos en dos tipos de suelo. Lo primero que hicimos fue sembrar y a los 120 días, es decir, a los 3, 4 meses, cuando la pastura estaba implantada, fuimos a contar plantas.
Entonces nos encontramos con una escalerita. La de, no miren cada, vamos a mirar la columna del promedio, no importa el cultivar. La de 10 kilos, la alfalfa que tenía 10 kilos a la siembra, en promedio tenía 228 plantas por metro cuadrado. Esto es a los 4 meses de siembra. La de 15 kilos tenía 370. La de 20 kilos tenía 470 plantas. La de 25 kilos tenía 640 plantas. Una escalerita. Una escalerita. Sin embargo, cuando vos le hacías la eficiencia de logro, es decir, la cantidad de semillas sembradas relacionado con la cantidad de plantas lograda, ninguna superaba el 50%. Todas estaban entre 46 y 50%. Lo mismo con la del grupo 6-7. Entonces, cuando hicimos este conteo de plantas, yo lo primero que pensé es que, es decir, a mayor densidad, mayor número de plantas. Eso es lo que se veía. Lo primero que pensé, digo, bueno, en la producción también se va a notar esto. Es decir, cuando llegue la primavera y el verano y hagamos los cortes, la de mayor densidad va a tener mayor producción. Y esto es lo que nos encontramos. En la primavera siguiente hicimos 5 cortes de alfalfa y miren lo que ocurrió. No hubo diferencias entre 10 y 25 kilos. Estas poquitas diferencias, digamos, acá hubo, esta de 20 kilos, en este caso se diferenció, pero no fue constante. Pero en síntesis, en este trabajo lo que encontramos que en el primer año de vida de la pastura, 10 kilos produjo lo mismo que 25. ¿Y cuál es la explicación de eso? Y básicamente la explicación de eso es que si bien una implantación puede tener mayor cantidad de plántulas, luego en la primavera hay una competencia intraespecífica, es decir, de la misma especie, y se autorregula la cantidad de plantas. Muchas veces lo que puede ocurrir es que uno intenta enmascarar cierta deficiencia en el manejo de la implantación con mayor densidad de siembra. Es decir, a veces tiendo a sembrar 4 o 5 kilos más porque la sembradora no está bien regulada, porque la profundidad de siembra no la puedo regular bien, porque la sembradora es muy vieja, porque el pH de la semilla no lo tengo tan claro, porque el suelo no está bien preparado. Entonces a veces uno enmascara cierta toma de decisiones de sembrar un poco más para cubrir alguna deficiencia de manejo. Pero en realidad lo que te demuestra esto es que 10, 12 kilos pueden producir lo mismo que 20 o 25 kilos. Esta era una foto del ensayo de densidad de siembra. Esto lo paso rápido. Esto es lo mismo, un ensayo de densidad de siembra, pero en sorgo. Acá evaluamos desde 15 semillas hasta 42 semillas por metro lineal. Y ocurrió lo mismo en sorgo. Es decir, 15 semillas por metro lineal produjo lo mismo que 42 semillas. Esto ya lo vimos porque tiene que ver con la calidad de semilla. La calidad de la semilla está en función de algunos parámetros como la pureza, la viabilidad, la humedad, el poder y la energía germinativa. Este es el tamaño de diferentes tipos de semillas. ¿Se acuerdan que ustedes el otro día lo buscaron? ¿Cuánto pesan 1000 semillas de trébol blanco, de lotus, de falaris, de agropiro, de cebadilla? La profundidad, sí. Esta fórmula es la que vieron ustedes el otro día, la que aplicaron el otro día en el trabajo práctico. ¿Se acuerdan? Sí. Para saber la densidad de siembra, plantas por metro cuadrado, versus multiplicado por el peso de 1000, el valor cultural y el coeficiente o la eficiencia de logro.
Acá vemos el ejemplo, ¿se acuerdan que yo el viernes les expliqué? 0,8, 0,9, sí. Acá vemos un ejemplo. Vamos a los requerimientos de nutrientes de las especies implantadas. Y antes de empezar con el tema de requerimientos de nutrientes, es necesario que entiendan este concepto que tiene que ver con la ley del mínimo. ¿Qué dice la ley del mínimo? La ley del mínimo lo que te dice es que el potencial de producción de una especie forrajera va a estar en función del nutriente más limitado o menos disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés los niveles adecuados de azufre, nitrógeno, potasio, magnesio, pero el de fósforo o el de potasio está por debajo de sus niveles, tu nivel de producción va a estar en función de ese nutriente limitado y no de los restantes. Por eso te muestra este gráfico como un barril con vigas, donde las vigas todas iguales quiere decir que los nutrientes están en adecuados contenidos, pero en este caso el potasio tiene bajo nivel en el suelo, por lo tanto el nivel de producción de esta especie va a estar en función del nivel de potasio y no del resto de los nutrientes. Esa es la ley del mínimo. Aguántenme un segundo, chicos. Aguántenme un segundito. Bueno, ahí están. Esperen que. Bueno, disculpen, tenía un quilombito acá dentro de mi casa y. Esta es la ley del mínimo, lo que te explica la ley del mínimo en cuanto a requerimiento de nutrientes. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Esto es la demanda de nutrientes que tiene, por ejemplo, un cultivo de alfalfa para producir 1 tonelada de materia seca, es decir, 1000 kilos de materia seca. En promedio, un cultivo de alfalfa para producir 1 tonelada de materia seca necesita en promedio 27 kilos de nitrógeno, 2,5 de fósforo, 21 de potasio, magnesio, calcio. Estos son la cantidad de nutrientes que te saca, que te extrae un cultivo de alfalfa del suelo para producir 1 tonelada de materia seca. Vamos a suponer que un cultivo de alfalfa que produce 20 toneladas, 20.000 kilos de materia seca, te está extrayendo del suelo un poco más de 600 kilos de nitrógeno, 35 de fósforo, 270 de potasio, 33 de azufre, casi 300 kilos de calcio y 2,3 de boro, que es un micronutriente. ¿A qué voy con esto? Digamos, los requerimientos nutricionales de un cultivo como el de alfalfa son muy altos. Estos son nutrientes que de acuerdo al tipo de manejo se van del sistema, te los saca el cultivo. En los sistemas para pastoreo, gran parte de estos nutrientes vuelven al suelo por medio de las heces y la orina, pero no vuelve de una manera homogénea, no se distribuye de una manera homogénea. En el caso de los sistemas de alfalfa para heno, es decir, corte para enrollado o enfardado, esos nutrientes vos los sacás del sistema y no los devolvés, salvo que fertilice la pastura. Pero ese forraje que te lleva los nutrientes no lo devolvés. ¿Sí? Esto es una foto que te muestra una alfalfa sin fertilizar con fósforo y esta que ustedes ven acá fertilizado con fósforo.
Acá ve clarito el efecto del fósforo. Esto es testigo y esto es con 30 kilos de fósforo. Esto es una imagen de una foto de una hoja de una planta de alfalfa que tiene problemas de deficiencia de fósforo y se presenta de esta manera, con hojas acartuchadas, chiquitas, con color violáceo alrededor de las hojas. Y esto es una planta de alfalfa en la derecha que está a priori bien nutrida de fósforo. Esto es un síntoma de deficiencia de fósforo. Hojas color violáceo, acartuchadas, arrugadas, medias alargadas, chiquitas. Esta curva lo que te muestra es el requerimiento relativo, el rendimiento relativo de un cultivo de alfalfa según la cantidad de fósforo disponible en el suelo, en partes por millón. Lo que te dice este gráfico que en promedio, después de muchos trabajos, más de 10, 12 trabajos, un cultivo de alfalfa, para poder expresar el 90% de su potencial de rendimiento, necesita en promedio entre 25 y 27 partes por millón de fósforo. Si tenés 10 partes por millón y tu rendimiento relativo va a estar alrededor del 60-65%. Eso es lo que te dice esa curva. ¿Sí? Este es un gráfico que muestra cuál es la respuesta a la fertilización fosforada en alfalfa de un suelo con menos de 12 partes por millón, que son las columnas violetas, y en un suelo con más de 12 partes por millón, que son las columnas amarillas. Lo que te dice acá es que un suelo con menos de 12 partes por millón, el nivel de respuesta es muy alta. Es decir, cuando vos fertilizás con fósforo, el nivel de respuesta es creciente. Obviamente hasta cierto punto. A partir de acá se ameseta. En cambio, cuando tu suelo tiene más de 12, 13 partes por millón, hay respuestas al agregado de fósforo, pero esas respuestas son de menor magnitud. 18%. Y recuerden este número, con más de 12 partes por millón en el suelo y 160 kilos de fosfato, el nivel de 18%. Y nosotros hicimos un ensayo acá en la zona de Valle Inferior de fertilización de alfalfa y evaluamos testigo, 20, 40, 80 y 160 kilos de fósforo combinado con azufre. Y en el primer año, este era un suelo que tenía 14 partes por millón. Y en el primer año no encontramos respuesta. En el segundo año encontramos respuestas a las dosis mayores de fósforo, 80 y 160, y estaban entre un 11 y un 12%. El tercer año, el tercer ciclo, las respuestas solamente se dieron con 160 kilos y el porcentaje de respuesta estuvo en el orden del 25%. Y en el cuarto ciclo también las respuestas fueron con 160 kilos y estuvieron alrededor de 17-18%. Estos resultados están en sintonía con esto que yo les mostraba anteriormente. Esto es un trabajo que reúne varios trabajos y que lo que encuentran es que cuando un suelo tiene 12, 13, 14 partes por millón, el nivel de respuesta es menor y está en el orden de 17-18% de mayor producción. Eso es en cuanto a fertilización. Otro de los temas importantes en la implantación de pastura es el tipo de siembra. Siembra convencional, es decir, moviendo el suelo, es decir, con rastra, cincel, arado, o siembra no convencional, que es la intersiembra, que ahora vamos a ver lo que es la intersiembra, y siembra directa, es decir, sin mover el suelo y haciendo barbecho químico. Estos son los tres tipos de siembra que uno puede tener. Siembra convencional, moviendo el suelo, intersiembra, sin
sin romper la pastura, y siembra directa por medio de aplicación de herbicidas, barbecho químico. Esto es siembra convencional, es decir, tenemos este lote, moviéndolo con rastra, dando vuelta todo, preparándolo para sembrar, y esta es la pastura que se obtiene. Esto es siembra convencional, es decir, cuando nosotros movemos el suelo para preparar y dejarla lista para la siembra. Esto es siembra directa, es decir, sobre un rastrojo de un cultivo antecesor, utilizamos un herbicida para controlar la maleza y hacemos siembra directa arriba, como lo que ustedes ven en la foto. Esto es siembra directa, sin mover el suelo. Sembrar arriba del rastrojo del cultivo antecesor. Obviamente que esto lleva al empleo de un paquete de herbicidas que controlen las malezas, porque como no das vuelta al suelo, no podés controlar las malezas o el cultivo antecesor. La siembra convencional, que es moviendo el suelo, uno la puede hacer en líneas al voleo y en líneas alternadas. Esta foto que ustedes ven acá es en línea. Otra puede ser hacer en líneas al voleo, lo que quiere decir es distribuir la mitad de la densidad en línea y la otra mitad de la densidad al voleo. Cuando digo al voleo, no quiero decir con la mano, lo que quiero decir es dejar libre las bajadas de la sembradora, que no caigan en línea, sino que caigan sueltas. Y en líneas alternadas, lo que quiere decir es que a veces podemos sembrar una línea de leguminosa, una línea de gramínea, eso es alternada. Siembra directa es cuando arriba de este rastrojo, si ustedes alcanzan a mirar esta foto de acá, acá ven el suelo cortado. Esto te lo corta la cuchilla de la sembradora y va depositando la semilla. Esto es todo siembra directa. Y esto es intersiembra. ¿Qué es la intersiembra? Es el método para mejorar pasturas degradadas a bajo costo mediante un laboreo mínimo de la cubierta vegetal e incorporando una nueva semilla y fertilizante. ¿De manera de qué? De lograr una buena recuperación de la pastura para incrementar su producción y calidad de forraje. Esto es la intersiembra. A una pastura degradada, como ustedes ven en la foto, intersembrarla arriba de manera directa y agregándole otra especie otra especie forrajera, que puede ser una gramínea o una leguminosa, con el fin de aumentar la producción y la calidad. Es decir, si tenés esta pastura como la que ustedes ven acá, con estos espacios en blanco, uno puede hacer una intersiembra y tratar de colonizar estos espacios con una nueva plántula que vamos a agregar. Esto es intersiembra. Obviamente que las intersiembras tienen su manejo particular, es decir, no se hacen en cualquier época del año. Miren este trabajo. Esta es una intersiembra hecha en otoño y una intersiembra hecha en primavera. Miren la eficiencia de logro que tenemos en otoño y la eficiencia de logro en primavera. En otoño tenemos una eficiencia de 30-35% y en primavera una eficiencia de no supera el 5%. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué esta diferencia de eficiencia de logro en intersiembra en una u otra estación? Profe, disculpe. Sí. Ahí están poniendo en el chat que está Florencia que quiere entrar. Bien. Ahí está. Por los cambios de estaciones, las temperaturas. Sí, ¿y eso cómo incide? O sea, la radiación solar que recibe el suelo no va a ser la misma. Le van a faltar
digamos, como horas de calor para que el No. cultivo despegue. No, no es por eso. Digamos, está relacionado a eso, pero no es la explicación El específica. agua. ¿Y puede ser con el cultivo con el que lo intersiembres? A ver, explícame. El cultivo. No sé, con la competencia o algo de eso. A ver, por ahí va, sí, me gusta eso, por ahí va. A ver, ¿qué me querés explicar con eso? Ah, profe, no sé qué explicar. Bueno, pero está bien, va por ahí. Tiene que ver con la competencia. O sea, si vos ya tenés la pastura ya implantada, o sea, la pastura vieja implantada, la que vas a sembrar, como que la otra puede competir con esa. Exactamente, va por ese lado. ¿Se acuerdan que yo hoy les mostraba que una pastura para considerarse implantada necesita acumular 800 a 1000 grados días? Sí. Entonces, depende de la época, depende de la época del año, ese periodo puede ser 2 o 3 meses. ¿Se acuerdan? Yo les mostré anteriormente. Bueno, ¿qué pasa? Si yo siembro en primavera, yo necesito 2 o 3 meses para que esa plantulita que estoy agregando, esa semilla que germinó y que estoy agregando a la pastura, esta que ya está implantada, necesito que no tenga competencia. Y en primavera hay mayor radiación, mayor temperatura, entonces la pastura que ya está implantada tiene rápido crecimiento. Entonces me la ahoga, me genera una competencia muy rápida y no le da respiro a la plantulita que está germinando para que se pueda desarrollar. La pastura ya implantada está en modo primavera, está en modo crecimiento. En cambio, en el otoño, con temperaturas y radiación en disminución, la pastura degradada está digamos, en crecimiento muy lento. Entonces me da tiempo a que no compita con la nueva semilla y planta que yo voy a querer establecer. ¿Se entiende dónde está la diferencia? Sí. Sí. Por eso la intersiembra es una alternativa de mejoramiento de pasturas implantadas a muy bajo costo, porque solamente lo que haces es agregar semilla, pero tiene que la decisión de en qué momento del año la realizo y cómo la realizo es fundamental porque podés llegar a tener estos problemas. Es decir, hacer una siembra y tener muy bajo porcentaje de logro de esa semilla que estoy agregando. ¿Sí? Profe, ¿la intersiembra es siempre un verdeo anual? No, no ¿O necesariamente. puede ser un perenne? Puede ser un perenne. Puede ser un perenne. En esta foto que ustedes ven acá, Ignacio, esto es de allá de Tuspagos, de Conesa. Ahí, este es el campo de Chocori, Ah, en Chocori, sí. en Chocori. Este campo es en Chocori. Tiene estos suelos así. Este trabajo lo hicimos. Este trabajo de la columna no. Eso es de Sevilla. Pero este trabajo de este tractor con esta sembradora lo hicimos en este campo de Chocori. Fue allá por 2009, 2010. Eso es la parte de la costa. No, vos sabés que no. Esto es más cercano a la ruta. Esto es más cercano a la ruta. Unos suelos bastante complicados que tenían ahí, como los que están viendo acá en la foto acá abajo. Esta era una pastura de festuca, agropira, y le intersembramos lotus tenui y treo frutilla. Entonces, la intersiembra, digamos, el método de intersiembra tiene un manejo previo, que es el control de la competencia. Nosotros no podemos hacer una intersiembra sobre un agropiro de 50 centímetros de altura. Lo mínimo que tenemos que hacer es o comer con los animales o cortar, desmalezar ese agropiro, dejarlo bien pegado al piso y ahí sí poder intersembrar con la nueva semilla. Y lo otro que hay que tener en cuenta es la época de hacerlo. ¿Sí? Bueno, estos son tipos de formas de hacer intersiembra, que puede ser al voleo o con rastra. Yo lo recomiendo poco,
o con zapata, cincel, doble disco y abridor rotativo. Zapata es, hay algunas sembradoras viejas que en vez de traer el doble disco o el monodisco, traían como una zapatita, una punta de hierro que te va abriendo el suelo, se le dice zapata, y te va abriendo el suelo y atrás va depositando la semilla. El cincel es otra herramienta que si se le pone un cajón sembrador arriba del cincel, te va abriendo el suelo con las púas y vos podés intersembrando. El doble disco es esta foto, es una sembradora con doble disco. ¿Se entiende? Y hasta ahí llegamos. Porque esto es todo, no tiene importancia. Juan, Sí. este power recién lo estuve buscando y no lo pude encontrar. Ahora lo miramos, ya te digo si está. Ya te digo que está. Hasta ahí llegamos con la clase de hoy. Bueno. Ahí está. ¿Preguntas? Sobre los minerales. Pero bueno. ¿Ninguna? Ahora no. Después cualquier cosita, viste que revisamos por ahí el material y si surge algo te consulto. Bien. Estoy entrando al PEDCO. Profe, Sí. en el caso de que tengamos, o sea, sembremos una gramínea con una leguminosa, el primer aprovechamiento, en caso de que la gramínea supere en crecimiento a la leguminosa, ¿qué se hace? ¿Qué se toma en prioridad? ¿Siembra de primavera o otoño? Primavera. Cuando te referís prioridad, ¿a cuál especie tomás como prioridad? Claro. Y generalmente cuando se siembra una leguminosa con gramínea puede ser alfalfa con festuca, por ejemplo. Sembrada en primavera, yo te diría que tu prioridad siempre es la alfalfa. Por la proteína, ¿no? Sí, por Tiene la más. producción y la calidad. Y hasta me animo a decirte que no vas a tener tanta diferencia en crecimiento. ¿Se entiende? No vas a tener tanta diferencia. Ahora, cuando esa pastura es una pastura baja de festuca más trébol, por ejemplo, donde seguramente, o lotus, donde ahí sí va a tener alguna diferencia en la velocidad de crecimiento, ahí yo creo que tu Implantación. prioridad es el manejo de la gramínea. ¿Se entiende? La leguminosa ahí es el acompañante. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Puede explicar lo último? Claro, en una pastura peo de alfalfa más gramínea, en general, la alfalfa es la que es tu especie de mayor importancia. Entonces, generalmente vas a priorizar, el criterio de pastoreo va a estar en función de la alfalfa y no de la gramínea. Ahora, cuando la pastura es una pastura baja, a base de festuca, más trébol frutilla, más lotus, en general, tu especie indicadora va a ser la gramínea. Porque la leguminosa, en general, en ese tipo de pasturas, son las especies acompañantes. Al revés del otro ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo acá estoy viendo implantación de pasturas en el PEDCO. ¿A dónde? ¿Alguien puede entrar ahora y corroborar? ¿En qué parte, profe? En la unidad 1. ¿Cuál? Estivales, gramínea. Yo acá estoy viendo y estoy abriendo los PDF y todo. Yo también lo veo, profe. Y ahora sí, profe. Pero hoy a la mañana no, yo entré cuando dijiste y no saltaba. Ahí está el tema 3, implantación de pasturas perennes. Ustedes lo abren, tienen diferentes bibliografías
Y la que dice implantación de pastura parte 1 es una parte, implantación de pastura parte 2 es la otra parte. Lo dividí en dos porque era muy pesado para ponerlo en un solo PDF, ¿se entiende? Está buenísimo. Sí, ahora aparece. Bien, ¿preguntas? No. Bien, entonces, el viernes nos encontramos a las 3. Viernes a las 3. Le dedicamos media hora a la presentación del trabajo de práctico de planificación forrajera y que vamos a hacer en conjunto con la gente de la Universidad de Río Negro, y después hacemos clase consulta. Juan, te consulto, ¿no habrá manera de pasarlo aunque sea 3:30, 4 menos cuarto, así podemos llegar nosotras? Imposible, Nancy, porque lo que podemos hacer, si quieren, es hacerla virtual. Yo no tengo drama. Dale, dale, sí, sí. Si la mayoría quiere, lo podemos hacer virtual, no tengo drama. Sí, yo no tengo problema tampoco. Por mí no tengo problema tampoco, profe. ¿El resto? Yo igual no tengo problema. Sí, no tengo Bueno, problema. listo, la hacemos virtual, le dedicamos media hora a explicar el trabajo práctico, yo se lo presento, se los comparto y se los presento acá, sacamos las dudas sobre el trabajo práctico y rápidamente pasamos a consulta. ¿Les parece? Bueno, Profe, ¿este tema también entra en el parcial? Hasta este tema entra el parcial. Bien. Ya el tema que vamos a dar la semana que viene, que es sistema de pastoreo y planificación forrajera, no entraría en el primer parcial, pasa para el segundo. Bien. ¿Sí? Sí, sí, dale, gracias. Listo, yo el viernes yo les aviso si nos conectamos por Blue Button o usamos el Meet. ¿Les parece? dale. Bueno, profe, ¿viernes a las 3 entonces? Viernes a las 3 de manera virtual. Ok. Bueno, Nos Saludos, vemos, Juan. chicos. Chao, chao, nos vemos.